Buenas tardes, estimado Jorge. Nos disponemos a iniciar la sesión número 5 de la tutoría denominada la tutoría denominada Auditoría 3, donde estamos aprendiendo a la elaboración del informe final de auditoría. ¿Cómo está, Armando? Bien, gracias a Dios. ¿Ha mandado las tareas a la plataforma? Sí, sí, ya están subidas. Bueno, el día de hoy vamos a aprender, en la sesión 4 vimos los elementos conforme las NAGUN. Sí, Se le mostró un informe preliminar y se le mostró un informe final sin salvedades. sí. Entonces el día de hoy vamos a ver la teoría de lo que dicen las NIA 700 conforme a los mismos, los componentes del informe de auditoría o el informe final de auditoría. Y también vamos a ver algunos elementos donde se menciona lo correspondiente a los hallazgos. Entonces en los componentes de hallazgo hay 5 elementos o 6, en dependencia, que deben elaborarse cuando se identifican errores materiales o hallazgos dentro del proceso al final de la auditoría. Entonces el día de hoy vamos a mostrarles la teoría conforme a las NIA, ¿verdad?, del informe de auditoría, y le vamos a mostrar los componentes que tiene la sección cuando se encuentran hallazgos. Esos componentes son de las NAGUN, pero ambas teorías o ambas líneas miran esa misma parte, pues siempre hay condiciones, siempre hay los criterios y los 5 elementos que le acabo de mencionar. Entonces vamos a iniciar con la teoría, ¿verdad? Para la sesión 5 es importante saber que el auditor, como le hemos venido diciendo, debe formarse una opinión sobre los estados financieros. Entonces, conforme lo que dicen las NIA, lo que usted se le ha enseñado en las anteriores sesiones, va a confirmar lo que se le ha venido mencionando con la base pues que mencionan las NIA. Esta es una actualización de hace varios años, que se utiliza para la elaboración de los informes de aquellas firmas auditoras que practican bajo esa línea, pues bajo esa base legal a la hora de emitir los informes o a la hora de practicar por la auditoría y tener los informes finales conforme lo encontrado. Entonces yo hice un pequeño resumen de lo que más se refiere al informe de auditoría, que es basado en la opinión. Entonces el auditor debe formarse una opinión de los estados financieros de conformidad al marco financiero. Entonces es eso aplicable al 7.8, corresponde a las NIA, los numerales. Yo le compartí el archivo completo, pero nosotros solo vamos a ver lo que nos interesa o lo que nos lleva a los informes de auditoría. También con el fin de formarse una opinión, el auditor debe de concluir que debe de tener seguridad razonable en los estados financieros y que estos están libres de incorrección material, como le habíamos venido diciendo, debido al fraude o al error. Entonces las conclusiones debe tomar en cuenta lo que menciona en otros numerales de las NIA que tienen relación, porque usted sabe que las normas de auditoría no solo es la 700 que es el informe, o sea, el 700 es el final, pero tiene una relación a la hora de ir redactando el documento, porque debe cumplir con las numerales. Por ejemplo, aquí la conclusión en la NIA 330. ¿Ves? Entonces, donde dice que se ha obtenido evidencia suficiente para poderte crear una opinión sobre los estados financieros, y va dirigido a tener una opinión que esté a conformidad, pues, ¿ves? Que la revisión, si no se encontró hallazgo, pues debe tener suficiente y adecuada evidencia para poder luego formarse una conclusión que lo habla en la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales. Entonces te quería mostrar esto porque cuando venís redactando el informe de auditoría venís encontrando temas o numerales que están dentro de las normas internacionales de auditoría que no son las 700. ¿Ves? Entonces, inclusive
cuando venimos hablando y redactando el informe de auditoría mencionamos bases legales de cada país. Entonces es una, ¿cómo te diría yo? Es una conexión interrelacionada con otros temas que se deben de cumplir en el informe de auditoría. Por eso es que tenés que conocer por qué se dice que el auditor debe tener una conclusión sobre las incorrecciones, etcétera, porque eso dice las NIAs 450. En el caso de las NIAs, en el caso de la NAGUM, pues conforme los numerales que corresponden a los temas. Luego dice que el auditor debe evaluar si los estados financieros han sido preparados a todos los aspectos materiales de conformidad a los requerimientos financieros. Esto está dirigido a cuando se elabore el estado financiero, ¿verdad? Sí. Entonces, de que deba tener un juicio y todo lo correspondiente a la formalidad de la elaboración. También habla de que hay unos requerimientos en el marco de la información financiera o la estructura. Ya sabes que el informe financiero no es solo el balance o no solo el estado de resultados, es todo. Entonces, cuando vos venís haciendo o cuando vos venís practicando la auditoría, a la hora de hacer el informe de auditoría, pues debió de haberse revisado que la información financiera o los documentos están adecuados a las políticas, está adecuado a la información financiera que corresponde, que si las estimaciones contables que se realizaron tienen razonabilidad. ¿Ves? No solo es que esté escrito, sino que también, por ejemplo, se realizó una compra y los costos estaban súper inflados y el registro contable se hizo sin ningún análisis. Entonces, esa parte que no está escrita por ningún lado, pero que el auditor le llame la atención. Por eso hablamos de seguridad razonable, porque la información que usted está viendo debe tener razón de ser, tiene que tener lógica, tiene que tener costo-beneficio y todos los elementos. Entonces las NIAs habla en el eso, pues el cumplimiento, no solo que la política esté escrita, sino que a la hora que apliques la política, pues tenga razón de ser todos los registros contables que se han hecho, que la información que presentan los estados financieros son fiables, los puedes comparar y sean comprensibles, pues entonces toda esa parte el auditor debe de garantizar en el informe de auditoría que tiene relación con todo lo que tenga que ver, tanto como el cumplimiento para la elaboración de los estados financieros, como para la elaboración o dar el informe final de auditoría. ¿Ves? Entonces, cuando se hable de que los estados financieros se prepararon en un marco de imagen fiel, corresponde a eso, pues, que los estados financieros fueron realmente presentados como realmente sucedieron todas las gestiones financieras, todos los registros, para que el auditor pueda considerar que la presentación y la estructura de los estados financieros están conforme las normas. ¿Ves? Entonces el auditor va a evaluar si los estados financieros describen o hacen referencia adecuada a la información financiera conforme los apartados que ahí se mencionan que tienen que ver con las normas de auditoría. Pregunta hasta el momento. No. Está clara, la NIA es bastante técnica. Por Sí. eso la NIA hay que analizarla un poquito, porque es tan técnica, porque es transversal, pues, ya. No vamos a cuando hablemos de los informes de auditoría, es un error no tomar en cuenta los demás, porque el informe final de auditoría tiene que ver con todo, desde la planificación hasta el final, ¿ves? Hasta la resolución final o hasta el informe final de auditoría. Entonces, dentro de las opiniones hay tipos de opiniones. Nosotros hemos hablado en el estado de sin salvedades o con salvedades. Para las NIAs son no modificadas o modificadas en los términos técnicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que el primer tipo de opinión es cuando el auditor dice que tiene una opinión modificada, es que es favorable, o sea, que no encontró nada que le llamara la atención en aspectos materiales de conformidad a la información financiera. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ahí está. Cuando hay una opinión modificada es que hay puntos o hallazgos que le llamaron la atención, pero que no son un hallazgo tan, ¿cómo te diría yo? Que no puede crearse una opinión. Es decir, que tiene ¿cómo te diría yo? Su modificación o recomendación que él va a dar, pero tiene los elementos y las pruebas que le permiten dar esa opinión. Okay.
O sea, que hay un hallazgo, están a conformidad razonablemente, pero hay una opinión de modificación, o una opinión modificada. O sea, hay que hacer un ajuste, hay que hacer una mejora, hay que mejorar los controles internos, o hay que mejorar una situación económica, pues que hubo habido en un error o en un fraude. Principalmente esa va dirigida a errores humanos, porque ya hablar de fraude ya hablamos de otros aspectos legales más fuertes, pues. Ok. Que el auditor pueda concluir que en base a la evidencia que obtuvo en los estados financieros están libres de incorrección material, o que no pueda tener una evidencia suficiente y adecuada para los estados financieros en conjunto. Ya usted sabe qué son las incorrecciones materiales. No, no, no. No se puede subsanar. Entonces, si no se puede subsanar, entonces usted no puede dar una opinión modificada. O sea, si no se puede modificar, o usted no puede dar la suficiente opinión de dar una recomendación que pueda permitir mejorar el control interno. También debe dar, me explico, es que nosotros nos enfocamos en los dos informes que normalmente pasa, pero por ejemplo hay otro tipo de informes de auditoría que ni siquiera permiten la modificación, ya. Entonces hay otros informes de auditoría que dicen que ni siquiera, o sea, no se pudo hacer la auditoría porque ni siquiera nos prestaron los documentos respaldo para poderte crear una opinión. Entonces hay dos más, que eso no los vimos porque normalmente no pasa, pues. Pero que sí funcionan en la vida real, podría ser, pero no es ni el 5%, creería yo. Ya, porque serían ya hablar de casos bien pesados en cuanto al cumplimiento de empresas, que un auditor no puede encontrar evidencia, entonces ya hay un problema, ¿no? Entonces, son casos muy específicos, por eso nosotros dimos énfasis en los dos primeros. Entonces, ahora, partiendo de eso, vamos a hablar ahora del cuerpo que tiene el informe de auditoría conforme las NIAs. Lo va a ver usted un poco similar, porque las NIAs y las NAGUN pues son la misma línea. Son la misma línea, nada más que cada quien con el tecnicismo correspondiente, ¿verdad? Entonces el informe debe de tener un título, ya lo vimos en las sesiones anteriores, de conformidad al apartado que aparece ahí, que es la 15, usted lo puede revisar en todo el documento. Debe tener un destinatario, eso ya lo habíamos visto en las otras sesiones, que ya sabe usted que el informe ha dirigido a quién, ¿verdad? Debe tener la opinión del auditor, aquí vamos a hacer énfasis en cada aspecto, ¿verdad? Debe de tener identificada, o sea, en la opinión debe mencionar, usted lo vio cuando lo íbamos redactando, entonces a la entidad que se le están haciendo la revisión, el nombre de los estados financieros, el título que ya sabe que era auditoría financiera y de cumplimiento, a los estados financieros con su periodo. Entonces aquí habla de que tenés que especificar el periodo de los estados financieros conforme al cumplimiento, ¿verdad? Para poder expresar una opinión no modificable o favorable. O sea, ahí salió en OK. Debe estar con la imagen fiel a todas las disposiciones legales y que debe utilizar unas frases que se indican a continuación. Este es el tecnicismo. Aquí podés ir redactando vos en tu vida real si lo querés hacer conforme las NIAs. Esto es bien práctico. Entonces, si te fijaste en lo que nosotros escribimos anteriormente, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntan, expresan, imagen fiel de él. Ahí vos le vas poniendo, ¿ah? Del periodo, la conformidad. Entonces, donde está en corchetes es donde vos vas a sustituir. Entonces, por eso yo le decía que las NIAs son bien técnicas y ahí se puede apoyar usted también. Si va a expresar opiniones, entonces ahí se encuentran las palabras técnicas que comparten las NIAs. Habla sobre la referencia de la opinión del auditor. Si no son de las NIF, dice, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Puede ser conforme a las normas correspondientes. Entonces ahí solo va sustituyendo. Ahí le está diciendo, si no son las NIF, pues entonces aquí serían los principios o serían las normas de contabilidad gubernamental si fuera gobierno. Entonces, todo esto es la opinión. Ya, entonces, nuestra opinión, ¿va? Ya conforme el ejemplo que le hemos venido dando y que vamos a ver en la sesión siguiente, se ya ha hecho el informe. Por eso quería mostrarle primero técnicamente, para que tenga una razón de ser conforme a las normas. Y el fundamento de la opinión, pues la base, ¿verdad?
el informe, conforme debe ser el párrafo del fundamento de su opinión, y que manifieste que la auditoría, ¿se acuerda que hablábamos en el anterior de que hablábamos que el informe de auditoría es de conformidad a las normas auditoriales de auditoría o las NAGUM? Entonces igual, ahí lo puede ver, miren. Manifestar en qué llevó a cabo, bajo qué norma, bajo qué modelo. Recuerde que aquí, como lo vimos anteriormente, conforme se elaboró el estado financiero, NIF o principio. Y pues la opinión del auditor es conforme que llevó la auditoría, si NIAS o las NAGUM. Luego hacer referencia a las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAS, ¿va? Entonces, si usted tiene responsabilidades de conformidad con las NIAS, pues las redacta. Si usted tiene responsabilidades de conformidad a las NAGUM, pues las redacta. Luego tiene que incluir una declaración donde el auditor es independiente. ¿Se acuerda que había un párrafo que era bien largo, extenso en el ejemplo? Que es donde dice que el auditor es independiente de conformidad, pero que después responsabiliza a la empresa. Sí, a la empresa y a los directivos. Correcto, que solo es conforme a su muestra. Entonces que tienen que incluir la declaración que él es un auditor independiente, o sea que es imparcial, que lleva ética, que cumple nombre y apellido a la ética, conforme a sus responsabilidades, y la declaración donde va a identificar la jurisdicción, o sea el lugar. Si está en Nicaragua, pues ya sabe, los principios contables, los principios de auditoría o las normas de ética. Si es servidor público, pues de los servidores públicos. Si es principio, pues conforme a lo que dicen el Colegio de Contadores Públicos, etcétera. En este caso, pues menciona la NIA correspondiente. Luego que debe manifestar el auditor que considera que la evidencia que ha obtenido proporciona la suficiente y adecuada opinión, o sea que le pueda permitir al auditor la adecuada opinión. Cuando aplique, la empresa puede, ¿se acuerda del negocio en marcha? Entonces, cuando aplique en los casos de la auditoría, que los estados financieros finales de la entidad cotizada comunicarán cuestiones de auditoría de conformidad con la NIA 701. Luego tiene otra información que tiene referencia sobre eso. ¿Se acuerda que hablábamos que si había una información que usted encontraba que podía perjudicar en un futuro a la empresa? Entonces ahí le habla de la otra información. Responsabilidades en relación a los estados financieros son las responsabilidades de las direcciones de los estados financieros, ¿recuerda? Sí. Entonces en esta sección habla de eso, pues que el auditor en su informe debe expresar las responsabilidades de la administración de los estados financieros, de la elaboración en base a la jurisdicción y las bases legales que debe cumplir, las responsabilidades de los directivos para poder preparar los estados financieros de conformidad, y el auditor pues lo debe dejar en un párrafo donde está a conformidad de que está libre del error material, del fraude. Luego debe de haber una valoración de la capacidad de continuar en la empresa, el negocio en marcha que le estaba diciendo al inicio. Bueno, ya conozco un poco los capítulos, entonces de eso habla. Al final de que debe garantizar que la empresa pues pueda mantenerse en marcha y que asegure que los estados financieros permitan hacia el futuro, pues usted sabe que los informes de estados financieros son la base para poder tomar decisiones. Entonces, para que un negocio pues continúe en marcha, pues deben de ser fiel, razonable y ser los números exactos para que la junta directiva pues pueda realizar un análisis y tomar decisiones acertadas. Indica también los responsables de la supervisión sobre la información financiera. Esto es si tienen algún directivo que debe garantizar que la financiera está elaborando como lo mencionan las normativas, la emisión de los estados financieros. Entonces cuando habla esta parte de los responsables de gobierno, no es del gobierno central, ¿verdad? Sino de las autoridades de la empresa o de las instituciones que están a cargo de la elaboración de los estados financieros. Y luego pues que debe de tener redacción sobre qué es el marco de imagen fiel a las descripciones y responsabilidades para la elaboración de los mismos, que la presentación de los estados financieros expresen una imagen como realmente pasaron las cosas. Eso significa imagen fiel. Luego hablamos de los responsables
de las responsabilidades del auditor. Aquí es bien técnico, porque aquí le viene mencionando cada apartado que habla de eso. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? A la hora de realizar su informe, a la hora de manifestar los objetivos, obtener su seguridad razonable sobre el estado financiero, que debe emitir un informe que contenga una opinión del auditor conforme al apartado A46, que manifieste que hubo seguridad razonable en un alto grado de seguridad, pero que no garantiza una auditoría. Entonces, cuando redactamos no dijimos casi eso, porque es bien técnico, si usted se fija. Y se acuerda que hablábamos, no hablar muy técnico, eso es hablar muy técnico. Si yo pongo, en nuestra opinión, la seguridad razonable, un alto grado de seguridad, pero no garantiza una auditoría realizada de conformidad a las NIA, lo mandás a estudiar la NIA. Entonces ahí, en el párrafo, vos tenés que decir pues que el auditor se garantiza la seguridad razonable conforme las normas internacionales, ¿verdad? Y que para nuestra opinión, pues no se encontró hallazgo o información que nos llamara la atención. Entonces ahí ya uno le entiende, pero si le mando a decir las NIA, lo estaría mandando a revisar cuál NIA y ni siquiera dice ahí qué número. Entonces por eso uno no debe ser tan técnico. Y obviamente que las NIA son muy técnicas. Sí. Luego de manifestar si hubo error o fraude, alternativamente, que si hay incorrecciones, pues hay que mencionarlo, ¿verdad? En la opinión. Luego de que debe de describir y considerar de forma agregada que si se puede prever la razonabilidad o las decisiones que toman basándose en los estados financieros. Entonces, es una gran responsabilidad. No solo decir no me llamó la atención algo, o sí tengo una opinión modificada que debamos de recomendar a la junta directiva, pues debe ser muy acertada, debe tener evidencia y debemos de tener seguridad a la hora de dar una opinión, porque esto hace que la junta directiva decida, y al decidir y dar un informe no correspondiente, sin soporte de una seguridad razonable, entonces los podemos dirigir hacia una decisión no acertada y que pueda poner en riesgo a la empresa o a la institución. ¿Preguntas hasta el momento? No, pero es muy familiar, dígame. Claro que es muy familiar, porque los dos modelos se parecen mucho. Acuérdese que los gobiernos deben de garantizar que las finanzas públicas pues estén conforme a una realidad, a los estándares internacionales. Entonces hay muchas similitudes. Luego el auditor debe manifestar que conforme a las NIA aplicó su juicio profesional y que mantiene una actitud de escepticismo. ¿Se acuerda? Los mismos términos. Sí. Los mismos términos que mencionan las NAGUM, donde el auditor pues debe estar alerta, atenta y tener el pensamiento siempre de creer que no todo podría estar bien y que podría haber algo que mejorar. Luego después tiene que identificar y valorar los riesgos de los estados financieros debido a un fraude o error. Eso tiene que ver también con el escepticismo. Entonces debe identificar los riesgos en el proceso de auditoría y también los riesgos que pueda presentarse un estado financiero donde pudo haber habido un fraude o un error. Entonces por eso es que el auditor debe cerciorarse, verificar la información, debe estar seguro de tener soportes que tengan sustento, ¿verdad? Y tengan un peso que le permita dar prueba o probar del informe o su opinión que concluye. Aquí habla un poco más fuerte, error, fraude, colisión, falsificación, omisiones deliberadas. Eso es bastante fuerte. Lo que pasa es que en las medianas empresas eso sí funciona al día por día, Armando. Usted puede ver en las empresas grandes estos temas, falsificación, en las bancarias, omisiones deliberadas, cuando le dan el préstamo a alguien y se tiran el protocolo del análisis de riesgo de un crédito, por ejemplo. Entonces porque hay un vínculo con ambas partes, pues, y puede provocar una quiebra bancaria, por ejemplo, y a niveles internacionales eso se da. Por eso las NIA lo mencionan, porque es una realidad.
elusión al control interno. Lo estoy viendo pero no lo cumplo. Entonces, el auditor debe ver, por ejemplo, si es una contratación, ver que se hizo la publicación conforme a los términos de referencia, que los términos de referencia fueron los ofertados, que el producto que está hoy por hoy en la empresa corresponde a las especificaciones técnicas que se hicieron, que sea conforme todo el proceso de contratación. Porque si usted encuentra algo que no es así, pues entonces usted ya no tendría seguridad razonable a la hora de emitir el informe final de auditoría y por lo tanto estaría dando una información que no corresponde a la fidelidad o la transparencia del estado financiero. También dice que debe tener un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, para poder diseñar los procedimientos, Sí, en función a sus circunstancias, y de expresar una opinión eficaz, con eficacia pues del control interno de la entidad. Ese fue suprimido, porque ahora ya con la responsabilidad, usted sabe que el control interno, ¿de quién es responsabilidad? Del director. de la empresa. Correcto. Exactamente. Entonces, este documento le va a servir a usted porque es una actualización. Que cuando le diga suprimido es porque ya no aplica. Luego dice que hay que hacer una evaluación a las políticas, a la razonabilidad de las emisiones contables. Tiene referencia al inicio que estábamos hablando. Y luego debe tener una conclusión. Debe concluir sobre lo adecuado de utilización por la dirección, los principios de la empresa, para poder determinar la evidencia obtenida, si existe o no incertidumbre material con los hechos, las condiciones, todo el ambiente de control interno, por decirlo de alguna manera, donde la empresa ha elaborado los estados financieros. Si el auditor concluye y dice que hay una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en el informe de auditoría. O si dichas revelaciones no son adecuadas, estima una opinión modificada. Entonces, si usted identifica algo que puede decir, este registro no debió haber sido aquí, o esto afecta los ingresos, hay un mal registro, que pueda decir que yo esté teniendo utilidades cuando realmente no. Entonces, cosas en un registro contable que usted pueda identificar que pueda estar dando estamos en ganancia y se hizo un registro equivocado de los ingresos, ¿ves? Entonces, eso afecta tenemos plata, pero realmente no tenemos plata porque ese ingreso no debió haber sido registrado de esa manera. Entonces eso afecta la información y entonces ahí usted lo identifique, entonces no, yo voy a dar una opinión modificada. ¿Por qué? Porque ese registro contable está haciendo que la junta directiva pueda tomar una decisión de inversión que los va a llevar a la quiebra, por ejemplo. ¿Alguna consulta hasta el momento? No, estaríamos bien. Vamos bien, vamos conforme las otras y normas. que es parecido al informe que vimos, ¿no? Pero ya vio que son las mías, no hay donde sí. No hay donde perderse. Yo se lo compartí el documento original. Cuando los estados financieros se presentan una imagen fiel, debe lograr la presentación legal, la estructura, el contenido, esto es similar y sus notas. Entonces, si usted ya sabe que los estados financieros son los 5 informes, pues, los que normalmente el balance, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el flujo efectivo, las notas, las políticas. Aquí habla cuando hay auditores en grupo, hay un auditor a cargo de un grupo. Se lo dejé ahí para que mire cómo funciona, pero en la realidad, usted sabe que hay un auditor supervisor, hay un auditor encargado y hay un auditor o auxiliares pues, de auditoría. Aquí puede ser que solo hay, por ejemplo, en el Estado, la Contraloría nombra un auditor interno. Entonces, si la institución es pequeña, pues el auditor interno hace la auditoría y se responsabiliza. Pero si es grande la institución donde necesita tener supervisor, donde necesita tener un auditor encargado, donde necesita tener auxiliares, pues entonces ahí ya se convierte en un grupo. Okay. El auditor debe tener, debe ser responsable de la dirección, de la supervisión y de la realización de la auditoría del grupo. A veces, cuando se quieren terminar rápido las auditorías, Armando, es decir, si la auditoría es grande y si la necesitan para una semana, entonces se hace un grupo de auditores. Pero entonces uno debe estar a cargo de todo.
sea, no puede ser compartida la responsabilidad, pues por eso tiene que garantizar uno la supervisión y el cumplimiento de todos los demás. Ok. Manifestar el auditor dice que se comunica, se acuerda de la comunicación constante con los responsables de las instituciones en cuestiones de alcance, en las realizaciones, en lo planificado, si encontraron hallazgos o cualquier deficiencia significativa. Normalmente en los transcursos de las auditorías siempre el auditor va encontrando algo y a veces con estas comunicaciones se aclaran los puntos, porque podría ser que el auditor pues no tiene tanto conocimiento de la aplicación de los controles, de las disposiciones, y entonces puede que le llame algo la atención, pero cuando usted se comunica con los responsables, entonces ya le explican cómo es su respaldo, cómo funciona, y entonces ahí termina en desvanecerse el posible hallazgo. Entonces habla de que debe manifestarse una comunicación fluida, pues en otras palabras, en cuanto a todo. En cuanto a los alcances, en cuanto a los hallazgos que se están identificando, si hay deficiencias en el control interno, o si alguna norma no está conforme en las leyes, eso debe corregirse. En mi experiencia, pues yo he encontrado que las disposiciones dicen cosas que contradicen lo que dice la ley. Entonces en esa parte, vámonos a la supremacía de las leyes, y usted ya sabe que primero es la Constitución, después las leyes ordinarias, y después las disposiciones de la empresa. Nada está sobre nada está sobre la Constitución, y si no es de la Constitución, nada está sobre las leyes ordinarias. O sea que todos los documentos deben estar de la conformidad de las leyes o de la Constitución política de cada país. Luego hablamos de la auditoría financiera cotizada. Este es un tema muy técnico de la NIA 701. Como ahí está dentro de los numerales, yo no le voy a hacer mucho énfasis a ese apartado, solo se lo dejé para que lo lea un poco, pero habla de la ética, habla de la independencia, habla de la comunicación. ¿Ves? Entonces es como una confirmación para la garantía de la auditoría con los responsables de gobierno. Habla de las disposiciones legales, que si hay por prohibiciones. Entonces, eso se suprimió. Lo único que quedó es el B, y el A y el B. Si se fija aquí, como ya lo habla anteriormente, pues como que estuviera duplicando lo mismo. Sí. Luego habla de otras responsabilidades. En otras responsabilidades, pues es lo que hablamos al final del otro informe, de las otras normativas, que es, si usted identifica que hay otra información que debe de mencionar usted, pues debe ponerlo en su informe, debe generar una sección de esa parte y debe mencionarlo. ¿Va? Luego vamos a la parte ya de la firma. Entonces, de aquí no quise profundizar mucho, pero ya sabe, es de si le llamó la atención que si hay un juicio, si hay una notificación de que viene un juicio para embargar. Entonces, usted encontró bien todos los registros, pero esa carta, esa información que usted puede afectar a la empresa, porque si los socios no se dan cuenta, pues no le van a dar la importancia del caso. Luego el nombre del socio del encargo, técnico, el nombre del auditor, ¿no? Nombre del socio del encargo, dice, por eso nuestro coordinador nos hablaba, se habla mucho de encargo, dice. Luego el nombre entonces el nombre del socio del encargo, la firma del auditor, la dirección del auditor, la fecha del informe, y aquí sí voy a hacer un poquito énfasis, porque la NIA es un poquito más técnica y más directa. Dice que la fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que su opinión sobre los estados financieros incluya evidencia. O sea, mientras vos puedas tener, dice, una evidencia, tu fecha se podría mover, es lo que quiere decir ahí. Es decir, no puede ser, o sea, que si ya usted iba a dar su opinión, como le decía la otra vez, ¿se acuerda? Y existe una evidencia suficiente, usted tiene que modificar la fecha. Porque la fecha de un documento no puede ser, la fecha del informe no puede ser superior a la de esa evidencia.
Entonces ahí se movería la fecha. O sea que hasta que usted entregue el informe de auditoría, esa es la fecha que debe de suscribir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí, profe, entonces entrando a lo de la parte de la carta de salvaguarda, entonces esa carta tiene que estar recibida antes digamos, si me entregan otra documentación, pues, ¿se volvería a hacer la carta de salvaguarda? ¿O No, porque la carta la carta de salvaguarda fue de los documentos prestados. La carta de salvaguarda es para devolver la documentación que se nos fue facilitada. Pero cuando yo hablo de esa evidencia, es un documento que ya no se encontró, que no se pudo subsanar en el informe preliminar, o que usted ya tiene un soporte del informe preliminar, y entonces se suponía que iba a quedar el hallazgo. No encontramos, por decir, el bien. Falta una computadora portable, vamos a poner el ejemplo. Entonces llegaron, se sentaron, miraron el informe preliminar, no hubo comentario y todo el mundo firmó el informe preliminar y esta vez sí hallazgo. Pero de pronto aparece la computadora. Y entonces vienen y le traen el bien y usted lo está viendo. Y no es un documento, ¿verdad? Pero usted lo está viendo que existe el bien. Entonces en ese momento, ¿qué hace ahí? Tiene que hacerle una adenda al informe preliminar, sí. ¿Ves? Pero ese no es un documento, por ejemplo. Entonces la carta de salvaguarda son solo los documentos formales que fueron prestadas para aplicar al informe de auditoría. Entonces digamos que esto es más sustancial, más de materia, por decirlo si fuera material. Pero si fuera, por ejemplo, que tenían una disposición y no la encontraban en el documento físico original donde están los procedimientos, pero que el procedimiento sí se hacía, entonces la recomendación del auditor fue no se identificó impreso, firmas autorizadas de la disposición de recursos humanos, vamos a decir así. Estaba confundido el documento, entonces en el informe preliminar usted sacó un hallazgo que no se identificó el informe la disposición original, producto de uno, y usted sabe, la auditoría es bien puntual, producto del que tenía bajo su responsabilidad la confundió. O sea, alguien que es responsable de mantener un manual lo confundió. Entonces va dirigido a la obligación del servidor público, por ejemplo, del trabajador. Entonces, pero aparece de pronto y entonces usted lo mira y no le fue prestado. Entonces nada tiene que ver la carta de salvaguarda porque usted nunca lo tuvo en su mano. Sí. Entonces la carta de salvaguarda no tiene que ver en esta parte. Ok. Sí, ya lo entendí ahora sí. Y la carta de salvaguarda es que salvaguarda que devolvió todos los documentos que le fueron prestados en su totalidad. Entonces, para finalizar esta sesión, vamos a ver algo de los atributos de hallazgo de auditoría. Este es el tecnicismo como está en ASNAGUM, pero sí aplica también para todos los informes cuando usted identifica un hallazgo. Entonces, usted identifique el hallazgo, entonces ya debe de ser con salvedades el informe o con modificación, como dicen las niñas. Entonces usted tiene que hacer una sección. Hace el informe y adjunto como en los anexos, donde están los estados financieros, eso lo vamos a ver en la próxima sesión de clase, cuando mire el informe. Usted debe de insertar o incluir una sección que se llame hallazgo de auditoría. Entonces usted menciona el hallazgo como tal y luego tiene que cumplir con los siguientes elementos. La condición, qué es lo que pasó en español, qué es lo que encontró, cuál fue la deficiencia, y ahí usted tiene que mencionar de forma breve los montos, los responsables. Entonces en la condición usted debe referirse a la situación encontrada, ¿verdad? ¿Cuál fue la desviación? ¿Cuál fue la deficiencia que usted encontró o el error que usted encontró? Entonces ahí, por ejemplo, se identificó incumplimiento a la ley 822 conforme a las retenciones de las rentas del trabajo, no se realizaron declaraciones correspondientes a los cálculos de nómina, hasta un 800,000 córdobas equivalente a tanto por ciento de lo que se pagó anualmente. Entonces usted hace un párrafo de lo que pasó. Nosotros vamos a ver en la próxima clase porque le voy a presentar unos ejemplos que fueron redactados por mí adecuados a la realidad de la empresa. Luego hay el criterio.
El criterio es la base legal, literal usted tiene que poner incumplimiento a, y entre comillas se pone ley 822, su reglamento y reforma, artículo 20, estoy diciendo cualquier cosa, numeral A, perdón, numeral 20 o literal A, o en el tercer párrafo, literal toda la base legal del incumplimiento de lo que está diciendo. A eso se refiere el criterio. Ahí usted tiene que copiar y pegar, como dicen. La ley como dice, tal cual. Ahí no se puede poner el criterio propio. Ahí es el criterio legal. ¿Alguna consulta? No. La causa. Entonces, la causa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio? Por lo general, si es un error humano, por decirlo así, donde no es fraude, por lo general es omisiones, por falta de capacitaciones o por falta de seguimiento del superior inmediato. Entonces usted ahí va a poner la causa que identificó, por qué no se cumplió conforme lo que dice la ley. Usted debe poner ahí qué lo causó. Y luego pues tiene que hacer un párrafo donde el efecto. ¿Cuál es el efecto? Pues en qué afecta a la institución el hallazgo que usted identificó. Ahí tiene que ser un bien directo en esos párrafos, porque ahí debe de mencionar usted el impacto que va a hacer a la empresa, en qué la va a perjudicar. ¿Ves? Entonces ahí lo menciona, condición versus criterio, dice, eso es lo que va a afectar, o sea, lo que pasó, incumplir el criterio y cuál es el efecto. Y luego de que usted identifica todo eso, pues, ¿para qué somos los auditores? Para dar nuestras recomendaciones. Yo en esto de las recomendaciones debo ser muy enfático, porque esto debe tener lógica, debe ser alcanzable, la recomendación que usted está dando, y debe ser real. Yo creo que en las secciones anteriores yo ya le he explicado un poco sobre eso, de dar una recomendación efectiva que pueda garantizar que la empresa pues no pueda tener un posible riesgo de perjuicio económico. Si existe algún comentario de la entidad después de que ya se hizo el informe preliminar y es necesario ponerlo, pues se pone. Pero el comentario que se pone aquí es el comentario que le den en el informe preliminar. Si en el informe preliminar hay comentarios, usted lo va a poner literal en esta parte del informe de auditoría. Si no es así, si estuvieron de acuerdo en el informe preliminar, pues usted pone que los comentarios de la entidad que están conforme al informe final. Si hay, es raro, pero podría haber comentarios del auditor. Esto es cuando hay cosas muy fuertes, por decirlo de alguna manera. Cuando no nos pusimos de acuerdo con la entidad, cuando ellos tienen un criterio y nosotros tenemos otro. Entonces, no, yo quiero mis comentarios y ponérmelo, él tiene derecho, entonces usted se los pone, pero usted también, como el auditor cree también que está basado en su evidencia y en el cumplimiento de las leyes, pues entonces él también deja sus comentarios. ¿Preguntas? No, perfecto. Con esto finalizamos entonces la sesión. Nos vamos a quedar en línea para ver lo que vamos a hacer de tarea. ¿Ves? Y en cuanto a la auditoría finalizamos. Para la sesión número 6 ya vamos a ver un informe y cómo se redactan y cómo usted aplica la teoría que acaba de aprender. Si no tiene alguna consulta, entonces damos por finalizada la quinta sesión de la tutoría auditoría 3, enfocada a la elaboración de informe final de auditoría. Buenas tardes.